Buenos días, nosotros somos el equipo número 1. Mi equipo está conformado por Carolina Valenzuela, Irving Sánchez, Jorge Ruz y su servidora Andrea Monreal. En este día les vamos a hablar sobre los electrodos para el electrocardiograma y el electrocardiógrafo, pero antes de empezar con el tema a fondo, les voy a platicar una breve introducción de, por ejemplo, qué es un electrodo, qué tipos hay, cuál es su funcionamiento, o sea, ya saben, como una vista general. Y una vez terminado eso, ya vamos a pasar a los temas más específicos. Ok, ¿qué son los electrodos? Estos son un conductor eléctrico que es mayormente utilizado para hacer contacto con una parte no metálica de un circuito. Y, por ejemplo, al menos en este ámbito, en lo que es lo de la biomédica, a los electrodos positivos se les conoce como ánodo y al electrodo negativo se le conoce como cátodo. Igual a nivel químico se entiende por electrodo que en cada una de las superficies donde se produce hay un proceso de redox. Y como les comentaba de los ánodos y de los cátodos, en el ánodo es definido como el electrodo el cual los electrones vienen de la celda y ocurre la oxidación, y el cátodo es definido como el electrodo en el cual los electrones entran a la celda y ocurre la reducción. Un electrodo bipolar, esto igual se me olvidó comentarles hace ratito, es cuando un electrodo funciona como ánodo en una celda y como cátodo en otra. Es decir, la celda primaria, voy a definir primero qué es una celda primaria. Es un tipo especial de celda electroquímica en la cual la reacción no puede ser revertida. Y las identidades del ánodo y cátodo son por lo tanto fijas, o sea, quedan ahí. Bueno, en esta diapo les voy a hablar sobre los tipos de impulso que hay en los electrodos. Por ejemplo, tenemos el TENS, el EMS y, bueno, otro que es el impulso de iontoforesis. Y pues bueno, voy a empezar con el impulso TENS, que es el que da la estimulación eléctrica transcutánea en las terminaciones nerviosas y además trabaja sobre los nervios sensoriales. Después tenemos el impulso EMS, que significa electroestimulación muscular, y este trabaja sobre los nervios motores de los músculos. Y por último, el último lo que hace es que utiliza impulsos eléctricos indoloros que atraviesan la piel. Bueno, los tipos de electrodos que tenemos son los electrodos invasivos y los no invasivos. Los invasivos son secos en contacto directo con la piel, y los electrodos no invasivos son de superficie con gel, o sea, quiere decir utilizando algún gel electrolítico. Bueno, compañeros, para proseguir con la exposición, como ya había mencionado mi compañera Andrea, pues un electrodo es un conductor eléctrico utilizado para hacer contacto con una parte no metálica de un circuito. Tomando esto en cuenta, pues ya les voy a hablar sobre lo de los electrodos que se utilizan para el electrocardiograma. En este caso, los electrodos son los dispositivos que ponen en contacto al paciente con el electrocardiógrafo, que sería nuestro equipo. A través de ellos se obtiene la información eléctrica para la impresión y el análisis del electrocardiograma. Estos electrodos del ECG se utilizan para registrar los cambios de voltaje eléctrico en el corazón, ya que estos están asociados con la contracción del músculo cardíaco y transmiten información al dispositivo. Bueno, para proseguir con el tema de exposición, les voy a hablar sobre cómo se realiza el electrocardiograma. Para esto se colocan 10 electrodos que son divididos en dos grupos, los cuales son los electrodos periféricos y los electrodos precordiales. En el primer grupo, que son los electrodos periféricos, podemos encontrar 4 electrodos, los cuales van colocados en las extremidades del paciente. Cada uno tiene un color distinto y le corresponde una letra para poder diferenciar los electrodos. En este caso, como se puede mostrar en la imagen, en el brazo derecho tenemos un electrodo de color rojo con una letra R. En el brazo izquierdo tenemos un electrodo amarillo y con la letra L. En la pierna izquierda tenemos un electrodo verde
y está marcado con la letra F. Y en la pierna derecha tenemos un electrodo color negro que está marcado con la letra N. Bueno, en los electrodos precordiales, los electrodos que se van a estar utilizando son 6 y van colocados en la región precordial. En este caso, como se puede mostrar en la imagen, podemos marcarlos con B1, B2, B3, B4, B5, B6. Cada uno tiene su punto específico y la posición. Por decir, como se muestra en la imagen, B1 en el espacio intercostal es el borde derecho del esternón. B2 en el cuarto espacio intercostal es el borde izquierdo del esternón. El B3 a la mitad de la distancia entre los electrodos B2 y B4, que más adelante les voy a estar explicando dónde se van a estar colocando. El B4 es el quinto espacio intercostal en la línea media clavicular, la línea que baja perpendicularmente desde un punto medio a la clavícula. B5 pues es la misma línea horizontal del electrodo B4, pero en la línea axilar anterior. B6, como se puede mostrar en la imagen, es la misma línea horizontal de los electrodos B4 y B5, pero en la línea medio axilar. Como se pueden ver, o sea, van como que seguiditos, los electrodos llevan un mismo orden, los cuales estos nos van a ayudar a tener un buen registro en el electrocardiógrafo. En esta diapositiva les voy a hablar sobre el tipo de fijación que puede tener los electrodos para el electrocardiograma. En este caso les voy a hablar sobre 3 electrodos, los cuales son el electrodo adhesivo, el electrodo de succión y electrodos de pinza. Cada uno tiene componentes diferentes y su funcionamiento es diferente. En el primer caso, que son los electrodos adhesivos, se puede decir que estos electrodos son desechables, ya que se eliminan después de su uso. Normalmente están compuestos de espuma o material no tejido. Bueno, como segunda instancia tenemos los electrodos de succión, que básicamente también son llamados electrodos de ventosa, ya que son los electrodos del ECG reutilizables. Pues básicamente están equipados con una goma invertida que genera una presión negativa. Esta presión negativa provoca un vacío y asegura que los electrodos dispongan de suficiente sujeción en la piel del paciente. Pues estos electrodos para el ECG se utiliza principalmente en las derivaciones de la caja torácica. Por último tenemos los electrodos de pinzas para las derivaciones de las extremidades. Estos electrodos de pinzas son exclusivamente para derivaciones de las extremidades, ya que los electrodos son reutilizables para el electrocardiograma y se sujetan a las muñecas y los tobillos del paciente y se conectan a un enchufle tipo banana o a un adaptador a presión. Bueno, yo voy a explicar el funcionamiento de los electrodos. Los electrodos, como ya les explicaron, son placas metálicas que se colocan sobre la superficie de la piel corporal para realizar la detección de actividad eléctrica del corazón. Estos electrodos son transductores que deben convertir las corrientes iónicas, que son las corrientes que utilizan el mecanismo de las conducciones de las señales bioeléctricas en los tejidos. Entonces, ¿qué hacen los electrodos? Lo que hacen es convertir la corriente iónica en corriente eléctrica capaz de ser procesada por el electrocardiógrafo, que es el equipo el cual va a recibir las señales y les va a transcribir o las va a mostrar de una manera, de un tipo de estudio que sea más fácil entender para los especialistas. Existe el electrodo que se utiliza el electrocardiógrafo, que es el electrodo para piel. ¿Esto qué pasa? Es que el electrodo, cuando se pone en contacto con un electrodo metálico, se pone en contacto sobre un tejido. Normalmente la piel es aparentemente seca, pero en realidad es humedecida por una secreción sudorípara que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se pone en la piel, se produce un intercambio iónico entre el electrodo y la solución electrolítica que baña el tejido. Entonces,
los iones se distribuyen formando se puede decir, una pequeña capa que cubre la superficie del electrodo y otra capa adyacente y de signo opuesto se constituye sobre el electrolito. Entonces, este fenómeno que se da entre ese intercambio o ese intercambio que pasa entre los iones, entre la capa de la superficie del electrodo y la otra capa de signo opuesto del electrolito, origina un fenómeno que se le llama un efecto de pila o de capacitor cargado. Entonces, esto hace que, con lo que pasó anteriormente, hay una aparición de una diferencia de potencial en el interfaz del electrodo-electrolito. Una diferencia de un potencial en la interfaz electrodo-electrolito, cuyo valor va a depender de algunas cuestiones, como son el tipo de metal que se utilice, la concentración de iones que haya, y también la temperatura y algunos otros factores que son secundarios. Todo eso va a influir en los valores o la diferencia de potencial que puede haber entre el electrodo y el electrolito. Y como los electrodos se requieren señales de muy baja amplitud, pues cualquier perturbación que se pueda generar sobre la señal a medir va a provocar mucha importancia. Por tanto, en el proceso de transmisión de los electrodos se cumple con unas condiciones, las cuales son transformar las corrientes iónicas en electrónicas con poca pérdida de información, minimizando el efecto de la interferencia. Tiene que haber muy poca interferencia para que las corrientes iónicas que se transfieran a electrónicas sean con una información muy precisa. Igual, debe tener un potencial de contacto estable y pequeño, que es lo que ayuda a que el electrodo lance una cierta información muy exacta también. Tiene que ser muy higiénico, lo de el electrodo y la puesta del electrodo. Los electrodos no producen efectos secundarios en los pacientes, porque normalmente siempre son biocompatibles con ellos. Algunos casos pueden pasar, pero son muy pocos porque siempre son biocompatibles. Debe tener baja impedancia de salida para no cargar la etapa posterior de amplificación. Y igual deben ser muy duraderos en el tiempo. Igual el hecho de colocar un electrodo sobre la piel, la cual está, pues recuerda, una solución electrolítica, produce una distribución de cargas en la interfaz electrodo-electrolito que da lugar a la aparición de una diferencia potencial llamada potencial de contacto. Creo que le mencionaba antes que es la diferencia que se da entre el electrolito, el efecto electrodo-electrolito. Y pues nuevamente esto se disminuye y esto es necesario limpiarlo con la superficie de la piel con alcohol. Y pues se elimina las células muertas con esta limpieza, que son de alta impedancia, porque es la capa más externa que tenemos. Entonces esto hace un trabajo más limpio y con mejores señales. Ya para terminar, les voy a hablar del equipo de electrocardiografía. Pues bueno, en este equipo, como en todos los equipos médicos, hay que tener cierto cuidado con ciertos aspectos muy importantes, sobre todo en este equipo porque es un equipo que tiene interacción directamente con nuestro cuerpo. ¿Qué es la corriente de fuga? La corriente de fuga se genera en todos los equipos médicos, siempre y cuando estén conectados a la toma de corriente. Esta corriente no se puede evitar, simplemente se puede controlar. ¿Y por qué es importante? Porque la corriente de fuga es una corriente parasitaria que no sirve de nada en los equipos, no tiene un fin como tal. Es una corriente que, como ya les dije, no se puede evitar, pero sí puede intervenir o sí puede cruzar por los pacientes
si esta no es bien controlada. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, los electrodos, como ya vimos, van conectados al paciente alrededor de toda la caja torácica, en los pies, en los brazos, y tenemos alrededor de 10 electrodos conectados continuamente a nuestro cuerpo para que pueda medir la corriente que fluye por el corazón. Entonces, si tenemos algo tan cerca del corazón conectado y aparte está puesto por medio de un gel electrolítico que funciona como transductor, pues bueno, estas corrientes de fuga, aunque sean muy pequeñas, pueden llegar a pasar al corazón y producir una fibrilación. Por lo tanto, el paciente podría llegar a morir. Por eso es muy importante tener en cuenta que estos equipos bien calibrados son seguros, pero siempre hay que tener muy en cuenta la corriente de fuga que cruza por ellos. De igual forma, pues ustedes se preguntarán cómo podemos evitar que haya esta corriente de fuga en los equipos médicos. Pues bueno, esos temas los vemos aparte en la materia de instrumentación biomédica y en general aplican para todos los equipos médicos, pero precisamente para el equipo de electrocardiografía, pues como ya les dije, al estar conectados directamente al cuerpo, se deben tener muchos cuidados específicos. Una de las cosas muy importantes que se tiene que ver es que las tomas de corriente estén bien aterrizadas. Si las tomas de corriente están bien aterrizadas, toda la corriente de fuga se va a ir hacia las tomas de corriente y eventualmente hacia la tierra, que es lo que debe estar aterrizado en las tomas de corriente, los sockets. Es muy importante igual tener en cuenta que todo equipo médico tiene 3 terminales en sus enchufes: el neutral, el activo y la tierra. Los sockets de los equipos médicos no pueden ser cualquier tipo de socket, tienen que ser específicamente de grado médico. ¿Por qué? Para evitar cualquier daño de mala calidad con respecto a estas conexiones. De nuevo, la conexión a tierra y los sockets son muy importantes para que estas corrientes de fuga salgan por ahí y no vayan hacia el paciente. Otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta son los aislamientos, las fuentes de alimentación, que vienen siendo las baterías o los transformadores que van adentro del equipo. Siempre tienen que estar muy bien aisladas para que su corriente no pase a lo que viene siendo las tarjetas del equipo. Ya vienen siendo los amplificadores o los sensores, todo eso. Ya para concluir con este tema, para cerrar y recapitular lo que se vio en esta presentación, voy a recalcar algunas precauciones que hay que tener con los electrodos, en especial en lo que es el electrocardiograma. En estos, los electrodos deben de colocarse sobre la piel siempre limpia y sin lesiones y sin vello. Esto es muy importante, si no, de esta manera hace que la señal no pueda pasar correctamente. También es de que los electrodos deben aplicarse en superficies carnosas, o sea, la piel, y verificar que la rotulación de los electrodos esté correcta, y también explicarle al paciente que debe de permanecer quieto y que no debe hablar durante todo el procedimiento, ya que pues de esta forma se puede llegar a agitar o algo y pues el resultado no va a ser el preciso como tal.